El tema de hoy es un tema explosivo. Shakespeare y Cervantes, la misma persona. Y quisiera decir que es importante, esto es una conclusión científica de 60 años de militancia y 30 en asociaciones, ONGs, etc., queriendo dar a conocer información importante y que está cortada sistemáticamente. Una lección aprendida es que para poder descartar una versión oficial no hace falta tener la explicación alternativa completa. De modo que para poder decir que yo no he matado a una persona, no es necesario que se haya detenido al verdadero asesino. Se han de separar, son dos momentos. Shakespeare y Cervantes son la misma persona. Por tanto, la versión oficial que se nos explica no es correcta. Entonces, al margen de si está exactamente precisado quién es realmente Shakespeare y Cervantes, al margen de esto, la versión oficial cae. A partir de aquí se investiga la explicación real. En este sentido, Miquel Izquierdo, que hoy nos hará esta conferencia, que ya sacó un libro sobre este tema hace 6 años, nos explicará las razones para afirmar que Shakespeare y Cervantes eran la misma persona, y después la alternativa a proponer. Pero insisto, metodológicamente hay que separar que una cosa no es verdadera al margen de que se haya elaborado exactamente la explicación alternativa. Son dos momentos metodológicamente diferentes. También quiero subrayar una segunda cosa, que es que Miguel Izquierdo, desde hace 12 años, dedica el tiempo que puede, voluntariamente, a hacer una investigación sin recibir ningún tipo de remuneración sobre ello. Porque también tenemos que ir aprendiendo que los profesores, los catedráticos, los profesores de historia, nos explican la historia en las facultades, institutos, en los centros de educación en general, cobran por explicar una historia. Y por eso es tan importante recuperar nuestra propia historia para poder utilizarla como una herramienta para recuperar nuestra libertad lo antes posible. Esta introducción es responsabilidad mía, no tiene nada que ver con lo que a partir de ahora nos explicará Miguel Izquierdo. Bienvenido y adelante. Gracias. Gracias, Luis. Primero, mi reconocimiento por tu trayectoria, las gracias a Plural 21 por haberme invitado de nuevo y a todos vosotros por vuestra asistencia. Comencemos. Estos son dos cuadros de Shakespeare y Cervantes. Supongo que los conocéis. Hemos de tener en cuenta que ningún cuadro de ellos se hizo en vida. Todos los retratos que se han hecho de ellos han sido con posterioridad a su traspaso. Y en particular, la evolución del monumento de Shakespeare ha sido espectacular. Este es la imagen del monumento actual. Esta es de mediados del siglo XVIII. Esto de inicios del XVIII. Y esta de inicio de mitades del siglo XVII, que reproduce el monumento que se hizo 6 años después de su muerte. Vemos que las imágenes, estas dos imágenes, ya no son tan diferentes. Aquí tenemos la evolución del monumento, que realmente es espectacular. Sin palabras. Entonces, ¿es posible que entre estas dos imágenes, que son las más próximas en el tiempo, hechas después de sus muertes, estén basadas en otro cuadro que sí que se hizo contemporáneo a la vida del autor? Fijaros en la imagen de Shakespeare a la izquierda y comparadla con la del medio. Y fijaros en la imagen de la derecha de Cervantes y comparadla con la imagen de en medio. Vemos que las distancias se van acortando.
Esta es la primera hoja del libro y es como lo muestra la Universidad de Hamburgo en su catálogo. Saludamos a Mr. Shakespeare y a Don Carvantes. Estas son las partidas de nacimiento de ambos. Si la evolución del monumento de Shakespeare era para hacerle un monumento, la evolución de la partida bautismal de Carvantes es para partir peras y salir corriendo. Es de un tal Carvantes, con el nombre Miguel añadido en una grafía diferente, y hecha en el año 47, cuando la iglesia de Santa María la Mayor se hizo en 1553. Vamos a repasar, o mejor, a darle un repaso a los principales candidatos a Shakespeare. Arriba tenemos a los principales: Richard Ripier, Christopher Marley y Bacon. A estos habría que añadir candidatos menores, con Mary Sidney, Emilia Bassano, y por el respeto que merece la persona, he puesto aquí el candidato de Calero, Juan Luis Vives. Hay centenares de razones para descartar absolutamente a todos, pero os daré ahora 4 que los descartan particularmente a todos juntos. Robert Greene, The Rape of Lucrece, La religión y de Thomas Murbook. Robert Greene lo considera un Shakespeare como un extraño, un recién llegado, embellecido con las plumas robadas. No confíes en ellos, porque hay un cuervo recién llegado, embellecido con nuestras plumas, que con sus tigres envueltos en un héroe de actores, supone que es capaz de bombardear un verso como el mejor de vosotros y ser un absoluto Johannes Factotum. Es en su propia presunción un Shakespeare en la ciudad. Esta es la primera referencia que hay a Shakespeare reconocida. ¿Qué es lo que sucede? Ninguno de los candidatos será un recién llegado. Edward T. Beard había sido director de teatro, Christopher Marley era el dramaturgo de más prestigio del momento desde el 80 y Francis Bacon era de Londres. Estamos hablando de un hombre, Mary Sidney y Emilia Bassano quedan fuera, y era una persona sola, o sea, la teoría de grupo queda fuera, y Juan Luis Vives hacía 53 años que había traspasado. Pero es que además, pocas veces se menciona que la fuente de la identificación del cuervo extraño con William Shakespeare está en la segunda de las 3 partes del folleto. Pero si aceptamos la identificación del cuervo como el señor de Stratford, Shakespeare, ¿qué nos dice la primera y tercera parte? En la primera nos encontramos con un caballero. Esto descarta a William Shakespeare porque en el 93 era de todo menos un caballero. O sea, esta primera referencia de Shakespeare descarta absolutamente a todos. Hay más. The Rape of Lucrece, cuando los teatros de Londres estaban cerrados por la peste, hizo 2 obras en verso. Una de ellas, The Rape of Lucrece, que reproduce un cuadro de Tiziano y incluso reproduce todos los colores, las imágenes. Shakespeare vuelve a crear estas pinturas en verso y vuelve a utilizar los mismos colores y las mismas figuras que Tiziano utiliza en sus lienzos. ¿Cuál es el problema? El cuadro, Lucrecia y Tarquín de Tiziano, era propiedad de Felipe II de Castilla y estaba en Madrid. Las 2 coronas estaban enfrentadas, esto fue en el 94, y ninguno de los candidatos ingleses a ser autor de las obras pudo ver el cuadro, ninguno de ellos. Otro que los descarta, la religión. Muchos eruditos ya han señalado el catolicismo del autor de las obras de Shakespeare. A mí la referencia que más me gusta es la de Peter Milward, máximo experto en la religiosidad del bardo, que señala que el prelado de la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, Roman Williams, ha admitido el catolicismo del bardo. Aunque fuera un católico muy pagano, también lo era.
Esto descarta otra vez a todos los candidatos. Todos eran protestantes y además habían ejercido en muchos casos una fuerte presión sobre los católicos. Emilia Bassano y Juan Luis Vives directamente eran descendientes de judíos. Y Christopher Marley era ateo directamente. Dijo que María era una puta y que José era un cornudo. La religión descarta absolutamente a todos. Estoy dando datos que están corroborados. Y de Thomas More Book. Y los documentos más importantes son las 6 firmas de Shakespeare, las 3 apariciones en el cuerpo del testamento, una en el monumento y las 26 apariciones en el registro de su pueblo. Trabajaremos para el estudio grafológico con las 6 firmas y el Thomas More Book. Se quemaron todos los documentos, todas las obras de Shakespeare, cuando se quemó su teatro The Globe, pero hizo una participación de una compañía ajena a la suya, de la obra de Thomas More Book, de las que se conservan 3 hojas escritas por él. Charles Hamilton, prestigioso grafólogo americano, famoso por colaborar con las autoridades en el caso del asesino del Zodíaco, tuvo mucha relación con la policía de Nueva York y del FBI y destapó la falsedad de los diálogos de los diarios de Hitler. Este hombre comparó la letra del Thomas More Book con todo un seguido de nobles y escritores de la época. No coincidió con ninguno. No hay ninguno que coincida la letra del Thomas More Book, ya no solo de los candidatos, sino de cualquier otro. Charles Hamilton, además, demuestra con evidencia grafológica que de las manos que hay en la obra de Thomas More Book, que es una obra hecha en colaboración, que la mano derecha de Shakespeare sirve del 93 al 94, cuando la plaga había cerrado los teatros de Londres, como escribiente del abogado y jurista eminente Sir Francis Bacon. Un escribiente era como un notario. Y la primera referencia que hay de Cervantes, en el siglo XVI, de Rafael Antón, nos dice que Cervantes trabajó de joven como secretario del duque de Alba, o sea, conocimientos jurídicos que además de transmitirlos por la obra, existen documentos que dicen que esa persona... O sea, estamos hablando de un jurista. Dejamos a los candidatos. Miguel de Cervantes de Alcalá. Del Cervantes. Francisco Aguilar Piñal escribe, basándose en su vida, que al cumplir los 3 años su familia se traslada a Valladolid, donde su padre, cargado de deudas, es embargado y encarcelado. Enseguida los Cervantes se marchan a Córdoba y después a Sevilla. Cambios de domicilio sin posibilidad de acceso a bibliotecas públicas, porque eran entonces inexistentes y muchos menos a ninguna de las privadas. A los 20 años, en Madrid, en la corte, recibe unas clases de latín y estos son los únicos estudios académicos. En el 69 tuvo que huir a Roma, perseguido por la justicia, 5 años preso en Argel y da con sus huesos en la cárcel por malversación de fondos en 4 ocasiones, en el 88, en el 92, en el 94 y en el 97. Hombre, con esta vida, siempre arriba y abajo, entre espadachines, truhanes, como veréis ahora, difícilmente se puede tener tiempo para escribir. Pero es que además, si nuestro Miguel, como dice Francisco Aguilar Piñal, si nuestro Miguel Cervantes fuese realmente el autor de la novela, habría que añadir al merecido título del Príncipe de los Ingenios españoles el no menos honroso de Señor de los Milagros.
Porque milagro y no pequeño es conservar en la memoria los nombres de todos los personajes que cita, sin tener biblioteca propia, ni mesa de trabajo, ni armario para guardar sus manuscritos, ni reales para comprar tanto papel, pluma y tinta, sin unos meses de tranquilidad para escribir, siempre de acá para allá, entre espadachines, truhanes y mozas de partido, prostitutas en el lenguaje actual. Francisco Aguilar Piñal es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Hispanic Society de Nueva York, fundador de la Asociación de Cervantistas y autor de diversos estudios sobre el Quijote. Armando Cotarelo, para que veáis la dimensión, compila las lecturas de Cervantes que suman 429 títulos, sin tener biblioteca, sin tener dinero para comprarlos. Este es el Carvantes del Instituto Cervantes. Bueno, Miguel de Unamuno mantuvo que a Cervantes el Quijote le había salido como a un burro hizo sonar la flauta de chiripa. Hombre, de chiripa uno no pone 429 referencias a 429 títulos. Algo más habría. William Shakespeare, el padre tuvo problemas legales cuando William era pequeño, los padres eran analfabetos, no hay rastro de que pasara por la escuela, a los 17 años deja preñada a una mujer sin haberse casado, se casa a los 18 de penalti, su mujer era analfabeta, a los 20 años ya tiene 3 hijos, las hijas crecieron analfabetas y cuando ningún escritor de la época tuvo hijos analfabetos, a los 21 huye de Stratford, perseguido por la justicia por cazador furtivo, nunca tuvo una biblioteca. Ben Jonson critica su nivel de latín y griego, no fue a la universidad. 5 años después de su huida de Stratford, sale la primera obra de Shakespeare. A su testamento no llegó ningún libro, ni manuscrito, ni pluma. No hay papel en Stratford. Este es el William Shakespeare o Shakespeare oficial, el autor de las obras, para que veáis la diferencia entre unos y otros. Era conocedor de idiomas, conocedor de las leyes de España, Inglaterra, Francia, Italia, conocedor de medicina, ciencias, geografía. Todo esto lo transmite en sus obras. Conocía los lugares que salen en sus obras, conocedor de los lugares que aparecen en sus obras. Por cierto, 4 ambientadas en Sicilia, llamada Italia, pero Sicilia. Y que me disculpen, Luis, pero ya llevaba 3 siglos siendo catalana y 2 que le faltaban siéndolo. Muy viajado a Italia, conocedor de sistemas políticos divergentes, conocedor de usos y costumbres del reino y nobleza tanto locales como extranjeros, conocimientos que solo se pueden adquirir si asistes a las mismas cortes, habla de lo que sabía. Las obras de Shakespeare revelan el conocimiento de primera mano de asuntos judiciales, la política, táctica militar, la náutica, viajes al extranjero, lo que sugiere un autor muy diferente al hombre de Stratford. A la derecha vemos 6 firmas. Las 6 que se conservan de Shakespeare. La única que podemos tener certeza de que es de él es la primera. Porque esta encaja perfectamente. Se produce en un juicio donde dice su edad, su nombre, su apellido, su procedencia y su estatus. Es un juicio. El resto son escrituras, el testamento y una hipoteca. Son documentos privados. Pero en la primera es un juicio donde él se identifica, con lo que podemos tener certeza. Yo en su momento pasé estas firmas para que hiciera un estudio grafológico. En un primer momento las envié así. Mi relación con las firmas ha ido evolucionando a medida que he ido teniendo conocimientos. Pero cuando pasé esto por primera vez para que lo analizaran, me dijeron que sí, que la segunda, la cuarta, la quinta y la sexta era el autor, pero que la primera y la tercera eran hechas por 2 manos diferentes. Pero mi sorpresa fue... Bueno, no mi sorpresa, porque ya la había leído. Pero sí que los motivos por los cuales me lo dijeron
era porque el de la tercera firma, el de la hipoteca, sabía escribir, pero el de la primera no. Y a lo que yo dije, ¿qué? Es decir, el de la primera, en la del juicio, donde él se identifica y dice que es William Shakespeare de Stratford, da su edad, 48 años, su estatus. Esta, la del juicio, ¿me estás diciendo que esta persona no sabía escribir? ¿O no sabía escribir o casi? Entonces, claro, lo miré, esta es la firma, y me dijeron, mira, Miquel, fíjate en la O, todos hacemos la O de un trazo. Sin embargo, este hombre lo hace así, como quien hace un dibujo. Este hombre no hacía una O, no escribía. Lo que hace es dibujar. Fíjate, en la W también lo puedes ver. De todos modos, no nos tiene que extrañar. No nos tiene que extrañar esto porque sus padres, hermanos, mujer, hijos, todos eran analfabetos. Encaja totalmente con su entorno familiar y social. O sea, no hablamos únicamente de que William de Stratford, el Shakespeare oficial, el Shasporo, no es el autor de las obras que se le imputan, sino que además era un analfabeto. Este es el que consta como autor oficial de las obras. Hay muchas organizaciones que se han postulado en contra. A mí la que más me gusta es esta, la Coalición de la Duda Razonable. Actores, directores, profesores, catedráticos universitarios e incluso 2 exmiembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Del ámbito académico hay 900 personas que han declarado que esta persona no pudo ser el autor de las obras. Históricamente también pensadores, hombres de estados, se han posicionado en la misma línea de que no es posible. Entre ellos, Sigmund Freud. Hablaremos de él y de su relación con Shakespeare y Cervantes. Y aquí tenemos una de las primeras razones. Comenzó a leer a Shakespeare cuando tenía 8 años y citaba sus obras de teatro en cartas a sus amigos, a sus colegas y a su querida. El tema de la autoría lo tuvo interesado toda su vida. Como el perfil del William Shakespeare, del Shasporo, no terminaba de encajar con el del autor de las obras. Estos son algunos libros, los autores de algunos libros sobre el tema de la autoría que tenía en su biblioteca. En su época, también contemporáneos suyos, también se manifestaron con la misma opinión. El editor de la Enciclopedia Británica, Charles Dickens, Henry James, dijo: el divino William era el mejor y más exitoso fraude jamás practicado en este mundo. Mark Twain dijo de Shakespeare que jamás había escrito un drama en su vida. Él, en concreto, Freud, dijo ya en su presentación autobiográfica: yo no creo que el actor William Shakespeare de Stratford sea el autor de las obras que durante tanto tiempo se le han atribuido. Esto lo manifestó en la locución en la Casa Goethe en Frankfurt, y en la interpretación de los sueños hay varias referencias de Freud en esta línea. Evidentemente, la Casa Stratford, con su fair play habitual, dice que lo hizo como venganza y lanzando la piedra y escondiendo la mano, acusan a Freud de tener complejo de Edipo, en la línea de siempre. Pero una cosa es que evidentemente el perfil del William de Stratford no podía encajar con el autor de las obras, y otro es el respeto que durante toda su trayectoria Freud tuvo por el auténtico autor, sea quien sea.
leyó a Shakespeare durante toda su vida y reconoció que Shakespeare era el más grande de los escritores. Y sus obras se encuentran en la parte central de su biblioteca. Freud menciona más de un centenar de veces a Shakespeare y sus obras, y después muchos analistas han seguido su estela y han hecho estudios utilizando las obras de Shakespeare para el psicoanálisis. Estas son algunas de las obras que estudió, en particular El mercader de Venecia, Hamlet, Macbeth y El Rey Lear. En Hamlet detectó el complejo de Edipo, en El Rey Lear el deseo de ser amado y el desamor. Dice que ha visto exactamente la conducta de Cordelia en muchos casos. En Macbeth es una obra sobre la falta de hijos entre Macbeth y Lady Macbeth, un personaje arruinado por el éxito. Habla del tema en obras en las que se ve la ambivalencia, en Hamlet, Otelo, El Rey Lear y Macbeth, y la angustia está tratada en Hamlet, en El mercader de Venecia, en El Rey Lear y en Macbeth, que es la obra maestra de la angustia de Shakespeare. La cita predilecta de Freud, al conversar o escribir, era una de Shakespeare. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía. Harold Bloom nos dice que esto lo tenemos que poner en contexto. Y le precede directamente este intercambio. Horacio: oh, día y noche, pero qué prodigiosamente extraño es esto, Hamlet. Por tanto, acógelo como a un extraño. Esto para Freud es la representación de miniatura de la situación inicial del psicoanálisis. Horacio representa al común y Hamlet a Freud. Ahora veréis por qué decimos esto. Freud no tomó la inspiración procedimental de Hamlet. Harold Bloom dice que Freud es Shakespeare crucificado, que es el inventor del psicoanálisis y que estamos ante el mayor psicólogo de la historia del mundo y que estamos hablando del precursor original. Precursor, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Freud beberá en los temas cervantinos, temática que lo define como el antecesor cultural del ulterior Freud psicoanalista. Esto lo dice Campuzano. Grinberg y Rodríguez dirán: Miguel de Cervantes es el antecesor cultural de Freud. Y Ángel Balbuena nos dice: el autor llevó las imaginaciones y pensamientos escondidos en el alma al escenario. Y en eso fue original y el extraordinario precursor. Pues ya tenemos dos precursores de Freud. ¿Conocía Freud a Cervantes? Esta es una carta que escribió en castellano al traductor de sus obras al castellano y le dice que la aprendió para leer el Quijote. Asiste a la clínica psiquiátrica el profesor Maynard y su novia le comenta: actualmente tengo el Quijote. Estaba asistiendo a las clases. Actualmente tengo el Quijote y es un tema que me ocupa más que la anatomía cerebral. Freud beberá en los temas cervantinos de la fantasía derivada del delirio y el sueño o la hechicería en interjuego con la realidad. También la razón de la sinrazón, la cual la aprendió a explicar en sus mínimos detalles. Y antes habíamos visto esta frase, que es la preferida de Freud, en este diálogo. Dentro de este diálogo, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las que sueñas en tu filosofía. Esto para Freud era la representación en miniatura de la situación inicial del psicoanálisis. Horacio representa al común y Hamlet a Freud. Pero yo os había dicho que no había tomado la inspiración procedimental de la relación con sus pacientes de este diálogo. Lo tomó de otro. En la correspondencia con su mujer dijo: Silverstein estuvo aquí, éramos amigos y teníamos nuestra propia mitología y nuestros nombres secretos, que habíamos extraído de un diálogo de Cervantes. Él se llamaba, tanto en escrito como cuando conversábamos, Berganza, y yo, Cipión. ¿Cuántas veces le habré escrito: estimado Berganza, firmado tu fiel Cipión? Esto hablando evidentemente del coloquio de los perros, la última de las novelas ejemplares. Berganza cuenta su vida y sus vicisitudes
con sus diferentes amos. Y Cipión establece las condiciones del diálogo con Berganza, lo que dentro de la técnica psicoanalista llamamos encuadramiento, y anima y facilita un diálogo directo y catártico que puntúa con comentarios clarificadores y didácticos, todo un antecedente de la técnica psicoanalística y de la asociación libre y la interpretación. Freud tomó el papel de Cipión, comentarista psicoanalista, evidentemente. Edward Reilly, que fue quien encontró la correspondencia, dijo que de 75 comunicaciones, Sylvester se dirige como Berganza 35 veces y Freud firma como Cipión 55. Cipión juzga, amonesta, aconseja a su amigo. Adoptaron los nombres Cipión y Berganza 10 años. Y Freud buscó siempre una comunicación íntima como en el psicoanálisis y propuso una regularización semanal. Así es como se sistematizaba el diálogo de un modo casi científico. Es decir, el autor detectó las patologías y los secretos escondidos en el alma, los entendió y los desarrolló literándolas y novelándolas. Freud lo estudió y les dio solución, y lo hizo tomando el método de relación con el paciente, el sistema que encontró en el coloquio de los perros entre Cipión y Berganza. Este tipo de relación entre los personajes también lo puso después en Hamlet. Estamos hablando de un único precursor. Notables a lo largo del tiempo se han pronunciado en esta línea. Carlos Fuentes, Premio Príncipe de Asturias, Internacional Don Quijote, Premio Cervantes, Doctor Honoris Causa de Harvard y de Cambridge. Pues este en su momento habló de las coincidencias que hay entre las estructuras de las obras. La novela dentro de la novela, el teatro dentro del teatro y la división entre tramas y subtramas, además de algunos detalles como la parada de la obra de Hamlet en contraposición a la parada de Maese Pedro en el Quijote. También señaló en su momento que Augusto Monterroso había expresado directamente que eran el mismo autor. Y se hace eco de una frase de Borges que dice: yo no sé por qué todo el mundo se pone tan nervioso cuando se dice que el Quijote es lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet. Borges en su momento dijo que después de haberse leído el Quijote en inglés, leyó la primera parte, la edición Princeps del Quijote, de 1605, y dijo que le sonaba a una mala traducción. Guapo no le dijeron en su momento. Francis Carr, en su Don Quijote, encuentra relaciones textuales y conceptuales entre Shakespeare y Cervantes, y todo una serie de nexos con la masonería. Francisco Calero, profesor emérito y catedrático de clásicas, habla de la coincidencia en el corpus lingüístico de ambos. Y Benny Spohnweber, que sale citado en el péndulo de Foucault, también se manifestó en esta línea, en la misma línea. Estas son las obras de Shakespeare y Cervantes. Deja de escribir en el 87, sale en el 90, deja de escribir como Shakespeare en 1613 y vuelve a salir en 1613 como Cervantes. En estos 26 años solo escribe la primera parte del Quijote. Lo que sucede es que hay referencias anteriores al Quijote. Lope de Vega en 1603 y Ibrahim Tabili en 1604. Pero a mí la que más me gusta es la de la pícara Justina. Fijaros en lo que pone. Lo trata de personaje literario famoso al nivel del Lazarillo de la Celestina. Es decir, en 1604, un año antes de que se editara el Quijote ya era un personaje literario famoso al nivel del Lazarillo y la Celestina.
Astrana Marín, en su vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, dice que está toda la obra haciendo mención de una novelita predecesora del Quijote hecha antes de 1605. Y Jordi Bilbeny fija la fecha de impresión del Quijote en catalán en 1595. En esta época, una cosa es cuando componían y otra es cuando se editaba. Es decir, muy probablemente la podía tener hecha con anterioridad. Pero es que además encaja con que lo hiciera en estas fechas, porque en el 93 y en el 94 los teatros estuvieron cerrados en Londres por la peste. Nuestro autor aprovechó para hacer Venus y Adonis, dos obras en verso, y Lucrece. Colaboró con Francis Bacon, esto ya lo veremos más adelante, en la elaboración del Promus, una especie de corpus lingüístico del lenguaje inglés. Y encaja que aprovechara para acabar de componer el Quijote y que saliera publicado al año siguiente. Y como dice Jordi, transcurridos 10 años del privilegio de impresión, salió la edición castellana. Para entender cómo fue posible esto, hemos de saber cómo fue Cervantes como dramaturgo. Él dice que se vieron en los teatros de Madrid sus obras, que compuso 20 o 30 comedias, y Cayetano Alberto de la Barrera dice que lo hizo antes del 88. Es decir, antes de que Shakespeare hiciera su primera obra, el autor de las obras de Cervantes ya llevaba 20 o 30 comedias hechas, y no malas precisamente. Dice que se vieron en los teatros de Madrid. Para Menéndez y Pelayo, La Numancia es la obra de más mérito que produjo el teatro anterior a Lope. Para Hermenegildo es la tragedia mejor escrita en la historia de la literatura española. Y en Journey to Parnassus nos dice que sus obras eran dignas de alabanza. Y Juan Antonio Cabezas dice que triunfó en los corrales de comedias de Madrid. Y José Montero, presidente de la Asociación de Cervantistas, nos dice que comenzó como escritor y que triunfó como dramaturgo y como poeta. Y además ganó un certamen con unos versos que alguien envió porque él no hizo acto de presencia ni para recoger el premio. Pero le pusieron esto: Miguel de Cervantes llegó tan diestro que confirmó en el certamen segundo la opinión que le da el mundo, y el primer premio llevó. Borao comenta al respecto que el crédito literario de Cervantes era muy extenso y muy bien cimentado. Es decir, estamos hablando de un dramaturgo de una calidad excepcional que antes de cumplir los 40 ya había triunfado y era ampliamente conocido y reconocido en el imperio dominante de la época. Con este bagaje se va a Inglaterra como partícipe de los beneficios y como dramaturgo de la que después será la mejor compañía del país, y hace la primera colaboración con Christopher Marley, que era el dramaturgo más reconocido del momento. Durante estos 23 años hace 23 obras, pero es que al volver lo hace con 8 comedias y 8 entremeses, que no le dejan representar. Estamos hablando básicamente de un dramaturgo, y yo os animo a que leáis el prólogo o la carta al lector, como queráis, de las 8 comedias y 8 entremeses. Y cambiad el chip y pensad que las está escribiendo Shakespeare, el autor de las obras de Shakespeare, que ha vuelto aquí y que se encuentra que no le dejan representar sus obras de teatro. Y leedlo con este prisma, ya veréis cómo cambia vuestra percepción. Continuemos. Lo hizo utilizando las técnicas del metateatro. Siempre que haya dentro de una obra una cierta puesta en escena, de una acción en algún modo autónoma, estamos ante una pieza de metateatro. García Barrientos hace una distinción entre el término metateatro, que es el teatro dentro del teatro, y el término metadrama para todo el resto de técnicas: la ceremonia dentro de la ceremonia, el rol dentro del rol, la ficcionalización del espectador y la interacción con el público, la figura del personaje, director, narrador, conductor, como quieras.
y los prólogos, epílogos y apartes, que es cuando el personaje sale del plano para dirigirse al auditorio. Veremos unos pequeños ejemplos de estas técnicas. En Próspero, en La Tempestad, cómo la figura del personaje director, narrador, conductor, Próspero en La Tempestad, cómo nos guía y nos conduce por el mundo que ha diseñado para su hermano, el rey de Nápoles y su séquito. En su conocida aparte final, estamos todos hechos de la misma sustancia que los sueños y nuestra pequeña vida está redondeada por el sueño. Y el personaje de Cervantes, narrador de Quijote, que como él mismo nos guía y nos introduce en la obra con sus acotaciones. Por ejemplo, pero dejémosle aquí, que no faltará quien le socorra, y volvamos atrás 50 pasos a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor. En este sentido, conviene recordar que se ha identificado a Próspero como Shakespeare y que el Quijote es considerada una novela metaficcional. En Titus Andronicus, los candidatos a emperador se dirigen al público con el grito «Pueblo de Roma», interpelándolos y metiéndolos, haciendo que formen parte del espectáculo. Y en Pedro de Urdemalas, en la parte final del espectáculo se dirige al público y los interpela directamente. Y en las ceremonias, por ejemplo, en La Tempestad, a Próspero, en la ceremonia que oficia entre su hija y el hijo del rey de Nápoles, o en la ceremonia de los augurios de Numancia, con los numantinos comentándola. Esto es importante, que no solo haya una representación, sino que hayan espectadores y hagan comentarios. Aunque no sea una obra de teatro, pero de cara a lo que es la meta es importante. William Shakespeare experimentó durante toda su carrera con el teatro dentro del teatro. Shakespeare y Hamlet representan el metateatro en estado puro. Aunque hay dos precedentes. Jesús Maestro, lo que aquí he rectificado el 8 porque él puso el 98, pero esta obra se representó en el 88, aunque en el 98 probablemente es cuando salió publicada, pero la obra se representó en el 88. Pero aunque hayan estos dos precedentes, durante la segunda década, que es cuando Shakespeare salió, no hay otro. En Cervantes no hay duda. Y pensad que las obras de Cervantes, donde salen todas estas técnicas, la inmensa mayoría se tomaron, se editaron, se imprimieron y se guardaron en un cajón. No se representaron. No únicamente estamos hablando de, bueno, uno fue, el otro no, uno fue antes, el otro después. No, es que las obras de Cervantes se guardaron, no se pudieron interpretar. Las pudo desarrollar en Inglaterra, pero aquí las tuvo que guardar. Las pudo desarrollar en Inglaterra, pero aquí tuvo que tomar sus obras, guardárselas, con todas estas técnicas que evidentemente son suyas, pero quedaron guardadas. Entonces, Cervantes es el primer dramaturgo español que conscientemente utiliza estas técnicas. Newbery dice que el metateatro español parte de Cervantes. Arboleda, que es el primer teórico metateatral, también dice lo mismo, y en la misma línea Pilar Jodar. Además de las múltiples conexiones que hay entre el Quijote y el Henry IV, o entre Pedro Dulcemalas y Hamlet. A ver, solo un detalle. He escuchado el diálogo de lo que dice Pedro Dulcemalas refiriéndose a los actores. Y también he oído lo que dice Hamlet cuando define a los actores, se refiere a ellos. Y la verdad, no es un copy-paste, pero realmente es lo mismo. Aquí solo hago unos apuntes, pero hay muchísimas relaciones. Pero tan importante como son estas conexiones, sobre todo, es lo que significó el uso del metateatro en las obras de Shakespeare y Cervantes. En las obras de Cervantes y Shakespeare que hicieron uso de este procedimiento, lo que era un artificio
ocioso se irá transformando en un recurso capaz de incidir totalmente en la obra y de hacer tambalear su naturaleza. En Hamlet, la muerte en la representación del asesinato es lo que interpela al rey y desenmascara lo que es el asesinato de su padre. Por ejemplo, en el retablo de las maravillas, sencillamente, si no está el teatro de dentro, no hay obra. La capacidad de la utilización de los recursos metateatrales y del teatro dentro del teatro es capaz de influir en el resto de la obra. No es solo una comedieta que se coloque ahí para hacer bonito. Estos son algunos de los autores que han detectado el metateatro en las obras de Shakespeare y Cervantes. Fijaros que ya aparece en la Numancia del 85 y en cualquier caso antes que Spanish Tragedy del 88. Es algo que forma parte del ADN del autor, algo característico que ha utilizado durante toda su carrera. Vale la pena remarcar que en 7 de las 8 comedias hechas entre meses encontramos también elementos de metateatro. O sea, estamos hablando del precursor del metateatro moderno, que con más frecuencia hizo uso, y también estamos hablando del que más innovó. Viendo todo esto, del uso de todas estas técnicas, se hace complicado no comenzar a pensar que estamos delante del mismo autor. De todos modos, ahora veremos un detalle de calidad que lo hace único. Además de la utilización, hay un hecho diferencial. El teatro dentro del teatro. Siempre que hay una representación teatralizada que los actores de la obra marco hacen de actores mirados y los otros actores de la obra marco hacen de espectadores, estamos delante del teatro dentro del teatro. He hecho el estudio de todas las obras de Shakespeare y Cervantes en profundidad, con mucha documentación, y esto del teatro dentro del teatro. Llevo 2 años y medio, casi 3, haciendo esto. Y estas son las obras donde sale el teatro dentro del teatro, es decir, una representación teatral general. Sale en Trabajos de amor perdido, sale en Enrique IV, en Sueño de una noche de verano y sale en Hamlet. Además, lo encontramos en Los baños de Argel, en el Retablo de las maravillas, La entretenida y el retablo de Maese Maestro, que es una obra de teatro dentro de una metanovela. Entre todas estas obras hay muchas conexiones, muchísimas. Pero ahora os voy a dar una que es el sello de calidad de autor y que lo hace único. Pensad que en todas las obras de Shakespeare y Cervantes, en todas sus obras, en todas las obras en las que hay una representación teatral, y son estas y no hay otra, en todas las obras pasa lo siguiente: la obra se para, la obra se detiene antes de llegar al final por un factor externo. Todas. En Trabajos de amor perdido es la llegada del emisario de Francia diciéndole a la princesa, comunicándole la muerte de su padre. En Los baños de Argel es el anuncio de un moro del estado de Juan de Austria y la entrada de un cristiano herido. En Enrique IV es la llegada del sheriff. En el Retablo de las maravillas, la intervención del alguacil. En Sueño de una noche de verano, el duque no permite que se realice el epílogo. Entonces, además, encontramos otro ejemplo de la utilización de este recurso en el ensayo de la obra, cuando se detiene la obra al llegar Nick Baton con la cabeza metamorfoseada de asno. En la entretenida se detiene la obra al desmayarse la señora, al creerse que la muerte de la obra enmarcada ha sido de verdad, y con la llegada del alguacil todo vuelve a su lugar. En Hamlet se detiene la obra al alzarse el rey, al verse desenmascarado por la ficción.
Y en el retablo de Maese Pedro, el Quijote, al creerse la ficción, hace que se detenga la función. En este caso, el Quijote se lo carga todo. Hombre, si con las muchísimas conexiones que hay entre el uso de los recursos teatrales le añadimos que fue el precursor y el que más utilizó e innovó con estas técnicas, y además, con el recurso del metateatro, que es el teatro dentro del teatro, tenemos en cuenta el sello de calidad que dio en todas sus obras, que llevaban este recurso, que no finalizaba al intervenir un factor externo. A mí se me hace muy complicado no decir que estamos ante el mismo autor. Continuemos. Y tomemos el sello catalán. Conocemos a este hombre, ¿no? Mr. Jordi. Jordi ya hace más de 20 años que hace investigación sobre este tema, y estas son algunas de las palabras que ha detectado el Quijote. Solo he puesto las de a partir de que Fernando ganara la corona de Castilla al Reino de Portugal. Estas palabras eran existentes en el castellano antes. Bacallao, fenestras, morrión, fanales, feyones, rancor. Expresiones yendo con la vela tendida de alto abajo, dada al tabaix, hizo el ojo a los compañeros, va fer l'ullet, no cesaba de hacerse cruces, no supo ni sabe de la misa a la media, yo soy muy contento, soc molt content. Innovaciones cervantinas, como llamar tonel a un libro que se ha caído. Se ha de tener narices para esto. Además, Jordi detectó otras que son palabras que tienen doble sentido en castellano. O sea, se escriben de dos modos en castellano, pero solo de uno en catalán. Como por ejemplo, como esta. Aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra, ninguno allentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Esta expresión, este párrafo, no tiene ningún sentido. Podéis leerlo de arriba abajo, de izquierda a derecha, que esto no tiene ningún significado. Aunque lloviesen Dios reinos sobre la tierra, ninguno alientaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. No tiene sentido y no lo puede tener porque es un error de traducción del catalán. Déu y Déu se escribe igual del mismo modo, pero en castellano son Dios y 10. Pero ahora vamos a ver si habían referencias de la época a la traducción correcta. Y efectivamente, vemos que el padre de las casas, nos encontramos en el 52, más de 10 reinos mayores que toda España. Y también el sentido mitológico en los 60 con Francisco de Cervantes, que decía, contenía 10 reinos, los cuales dividió Neptuno. O sea, esta expresión correcta y en mayúscula, porque estamos hablando de los 10 reinos mitológicos, ya existía en castellano. Entonces, hay que traducirlo correctamente y ya lo tenemos. Aunque lloviese 10 reinos sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Únicamente haciendo esto, ya todo tiene sentido. La expresión Dios reinos no tiene ningún antecedente en la literatura española, ni evidentemente tuvo continuidad después. Esto es debido a que es un error de traducción. Y luego os he puesto un juego de palabras que nunca podrá entender un castellano parlante. Nos encontramos con este soneto que recita el Quijote. Os pido que os quedéis con el primer terceto y la palabra fili y la respuesta de Sancho y la palabra hilo. Ampliemos un poco. Si digo que sois vos, fili, no acierto, que tanto mal en tanto bien no cabe, ni viene del cielo esta ruina. Respuesta de Sancho. Por esta trova, dicho Sancho, no se puede saber nada, si ya no es que por este hilo que está aquí se saque el ovillo de todo. ¿Qué hilo está ahí?
dicho Don Quijote, paréceme dicho, Sancho, que vuestra merced nombró a hilo, no dije sino fili, respondió Don Quijote. Esto en castellano, pues bueno, hilo, Don Quijote, tira para adelante que este tío no ha dicho nada. Sin embargo, para nosotros tiene todo el sentido, porque hilo y fili en castellano se parecen como Luis Botinas y yo, pero si tenemos en cuenta que el hilo en castellano se llama fil en catalán y lo traducimos, podemos disfrutar del maestro. Per aquesta troba, digué Sancho, no es pot saber res, si ja no és que per aquest fil, que és aquí, es tregui el capdell de tot. Què fil és aquí? Va dir Don Quixot. Em sembla, digué Sancho, que la vostra mercè va anomenar aquí fil, no vaig dir sinó fili. En català... En catalán se entiende, se tiene gracia, tiene finezza, que dirían los italianos. En cambio, en castellano, cuando se traduce, pierde toda la gracia. Simplemente no lo entienden. Shakespeare, la albada. La albada es la gran palabra de los baconianos, la gran prueba de los baconianos para decir que Shakespeare es Cervantes. Aparece una vez en el Rey Lear únicamente, no hay continuidad en el inglés, pero también aparece en el Promos que se editó en el 18, pero se hizo en el 94 antes del Rey Lear. Ya hablaremos luego sobre ese tema. Primero, veamos cuán castellana era esta palabra. Tenemos 3 casos, en 3 documentos, en 6 siglos, del 1000 al 1600. Mucho uso en castellano de esta palabra, pues no se hacía. Lo miramos en el diccionario de Covarrubias de la época y pasa de albada, albahaca, nos vamos a la palabra alba. El Rey Lear la utiliza en el sentido de amanecer, de cuando comienzan a salir los rayos del sol. Es en este momento. La palabra alba habla de los albas, de las ciudades que se llaman Alba, que quizá viene del griego o del hebreo, que quiere decir blanco, pero no dice nada de esto. No existía como palabra castellana de la época. Este es el Covarrubias de 1611. En la RAE nos remiten a la palabra alborada. En la segunda entrada pone alborada, música al amanecer. Bueno, ya tenemos el equivalente actual a la palabra albada. Veamos si estaba en uso en el siglo XVII. Vemos que tampoco pasaba de albor a alborbodas, pero si nos fijamos en albor, pone alborada a la madrugada, dar los buenos días muy de mañana. Bueno, ya tenemos la palabra equivalente, albada, en uso en castellano en aquella época. Y veamos cuáles son los usos solo en el siglo XVI y inicios del XVII, que es cuando nuestro autor hizo las obras. Hay 78 casos. Hombre, si algún castellano tenía que decirle a Shakespeare una palabra para referirse a una buena salida de sol, habría sido alborada, que era la de uso en castellano y no albada, con 3 casos en 16 siglos y los más próximos 100 años antes de hacerse esta obra. Entonces, tenemos una pregunta. Si no es castellana esta palabra, en el sentido de dónde ha salido esta palabra, de qué idioma viene. Veamos estos casos que aparecen en los documentos. En el primero, que es el único que sale en el Códex Histórico, estamos hablando de albada como una especie de picaporte, de pestillo, de cerrojo, candado. Nada que esté relacionado con la salida del sol ni con la madrugada. Y la segunda entrada la encontramos en el cancionero de Juan Fernández de Ixar. Esta es una obra que no únicamente se hizo en castellano. En el Corde, todas las obras que tengan algo de castellano salen, aunque estén escritas en otros idiomas dentro de la obra. Sale todo, toda la obra.
Entonces, esta obra no fue hecha solo en castellano, este cancionero. Entonces, veamos dónde sale la palabra albada. Si voleu saber l'albada galana qui la us va fer, Gabriel s'anomena bé, que us voldria de son poder. Si os fijáis en la página 803, todas las estrofas son en catalán, igual que en la página 804. La viola tinc cansada i la nit ne fa confós, freda és la tramuntana, adeus i au, dolces amors. Y en medio de estas estrofas en catalán sale la palabra albada, porque es una palabra que fue, es y será catalana. Y esto es lo que quiere decir la palabra albada. Es de la Gran Enciclopedia Catalana, es el tiempo que transcurre desde el momento del alba hasta la salida del sol, que es justo lo que quería decir Shakespeare en El Rey Lear. Francisco Calero señaló Genet, caballo pequeño, y también señaló Bombarda. Pero Bombarda, aunque lo ponga él, yo ya se lo había oído a Manuel Capdevila mucho antes, como que era una palabra catalana. El caso es que está registrada por los dos. En su momento hice un pequeño análisis de 200 de las 2.600 palabras y expresiones impresas por primera vez en Shakespeare. Estas son morfológicamente iguales al catalán y diferente al resto de las lenguas. Al francés, que era la lengua de la corte, al latín, que era la lengua de culto, al alemán, porque el inglés de la época era muy germanizado, al castellano, al italiano, al portugués, al griego. Estas son palabras que son diferentes morfológicamente a todas las demás lenguas. Solo pueden venir del catalán. Además de estas, están las que morfológicamente se parecen más al catalán que a otras lenguas, y estas se tendrían que añadir a las que son comunes, sobre todo con el francés, que podrían ser francesas, catalanas. Pero lo que quiero que veáis es que hay palabras que son morfológicamente como albada, Janet, bombarda, que son nuestras. Pero a mí las que más me gustan son las que salen en los sonetos, porque en los sonetos, a diferencia del resto de la obra, son personales, no son ficción. Los hizo el autor dirigidos a un chico joven y a una mujer. Thomas Elion dice, esta autobiografía está escrita por un hombre extranjero en una lengua extranjera que no pueden ser traducidos. Esto es un soneto, mirad cómo lo analizan, línea por línea. Lo mínimo que se puede decir es que les ha costado entenderlos. En el soneto 59 nos encontramos esta línea. Ellos no lo entienden porque para ellos record dicen que lo han de entender como memory. Para ellos record quiere decir registro. Veamos el significado de memory. Aquí solo pongo una. Primero hablan de la memoria de un ordenador. Si nos fijamos en la parte de arriba es la habilidad de recordar las cosas. Y luego ya encontramos algo que nos dice algo. Y pone la traducción. Record. De memory, record. Sustituimos. O este recuerdo podría con una mirada hacia atrás. Este record no es un error de traducción. Es un error de concepto hecho por el autor. Este récord es morfológicamente diferente en todo el resto de lenguas, pero idéntico en el catalán. Este récord es idéntico al record del catalán. Solo puede usar esta palabra así alguien que tenga como lengua madre el catalán. Algo parecido lo encontramos en el soneto 55. Vuelve a aparecer The Living Record of Your Memory. Vuelven a hablar de memory.
dudo mucho que en esta sala haya alguien a quien le cueste entender qué es lo que se quiso decir con The Living Record of Your Memory, del recuerdo vivo o viviente. Al record viu de la teva memòria, el recuerdo vive de tu memoria. Frances Carr encontró muchas conexiones entre frases y conceptos de Quijote y Cervantes. Aquí el problema, para muchos eruditos, es que se cierran en el Quijote. Y Cervantes no solo hizo el Quijote. No puedo entender que Harold Bloom diga esto, lo que hemos visto antes de Hamlet, de esta frase que era la preferida de Freud, y no tenga conocimiento de toda la correspondencia de Freud en la que se está hablando del coloquio de los perros. Lo que, bueno, es una persona que ya murió y no quiero hablar más. En la primera es el Don Quijote, ¿en qué volumen está? Esto es de él. Yo he dejado exactamente como lo ha puesto él. Habrá que ver la edición que ha cogido para tomarla, pero bueno. Hablaremos del no es oro todo lo que reluce. Lo que la primera vez que sale no sale en este formato. Sale como no es oro todo lo que luce. Que no es lo mismo luce que reluce. Y por primera vez esta expresión, que modernamente te la encuentras en la Celestina, como todo lo que luce no es oro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si vamos a buscarlo en el Corde, no te encuentras esta expresión en el Cervantes ni en la Celestina, porque lo han capado para dificultar el acceso a la información. De hecho, la expresión anterior de Dios reinó no la puedes encontrar. Yo la encontré en su momento, pero si vais hoy a buscarlo, y con la Y, con guiones, con todos los formatos posibles, como lo he hecho yo, no la encontraréis. Sencillamente han desaparecido. Pues bueno, todo lo que luce no es oro. A ver si se le escapa alguna, ¿no? Pues mirad, en 1611... A ver, ¿este error de dónde puede venir? De luce, reluce, ¿de dónde puede venir todo esto? Pues mirad, aquí todavía queda una en 1611 que es la traducción de Tirant lo Blanc, Tirante el Blanco en castellano. Todo lo que luce no es oro en castellano. Entonces vamos a ver de dónde viene esta frase en Tirant lo Blanc. Y aquí lo vemos, tot el que llu no és or. Y aquí es de donde viene la frase, el error de traducción. Han traducido llu como luce, cuando debería haber traducido llu como reluce, o como lo llevaron al inglés directamente. En el Centro Virtual Cervantes todavía continúan engañando e intentan hacer ver que es una traducción literal cuando es una traducción incorrecta. ¿Por qué? Para que no se vea que esta expresión, en origen, de no solo todo lo que reluce, no solo todo lo que luce, viene de esta expresión y viene del tirán, del tirante. Entonces, claro, ya se sabía que Cervantes lo había leído y las conexiones con Shakespeare son conocidas. Esto sencillamente es mentira. Se podría poner aquí un fake porque esta no es una traducción literal, sino incorrecta. En diccionario.cat de la enciclopedia Arús, aquí ya tenemos la traducción correcta, no solo total que llu, no es solo todo lo que reluce. En Google, en este formato, todavía sale, en otros no, pero aquí sí, todavía sale como no es oro todo lo que reluce. Y luego en el refranero catalán-castellano, que tenemos la traducción tanto en castellano, no es or tot allò que llu, no es oro todo lo que reluce, y luego la de inglés, que es literalmente la que introdujo en el Mercader de Venecia. Es decir, no es oro todo lo que luce, viene de todo el que total que llu no es or, que es exactamente como lo introdujo él en este formato por primera vez
en lengua inglesa en El mercader de Venecia. Hay muchísimas más conexiones, como el trato hacia las mujeres. En un mundo básicamente misógino, les da una capacidad de decisión que puede transformar el destino de los pueblos. Por ejemplo, en Numancia son ellas las que deciden el suicidio colectivo ante el deseo de los hombres de morir en una batalla final, o en Lady Macbeth, que es la verdadera inductora del asesinato del rey por su hombre para que él ocupe el trono. La sexualidad del autor, que esto se ha transmitido por su vida y su obra. A ver, ¿yo cómo la definiría? Como una masculinidad con pinceladas de homosexualidad por interés y en muchos casos no exentos de una cierta estima. Y el uso de ciertos recursos escabrosos, como lo es el canibalismo, en la Numancia, hay un parlamento en el que hablan de cómo repartirse a los humanos para comérselos. Y luego en Titus Andronicus, que este asesina a los hijos de la emperatriz por haber violado a su hija, y con ellos hace un pastel que luego les sirve al emperador en un banquete organizado en su casa. Hay muchísimas más cosas que darían no para hacer un libro, sino 140 ensayos que conformarían la personalidad del autor. Conmigo no contéis para esto. Es un trabajo descomunal y lo iremos haciendo poco a poco. Si en Play Within the Play, el teatro dentro del teatro, ya ha estado 2 años y medio, pues es una personalidad, un hombre que nos quería, que conocía nuestra realidad política. Por ejemplo, en Perot Roca Guinarda, que sale en la segunda parte del Quijote, todos los enfrentamientos entre los nobles partidarios del rey y los que estaban enfrentados, conoce esta realidad, la transmite en el Quijote, e incluso en el Quijote pone la edad exacta de Perot Roca Guinarda cuando lo estaba escribiendo. Es decir, tiene un conocimiento de nuestra realidad sociopolítica importante. Nos quería. Los corteses catalanes, gente enojada terrible y pacífica suave, gente que con facilidad dan la vida por la honra y por defenderlas entre ambas se adelantan a sí mismos, que es como adelantarse a todas las naciones del mundo. Y en particular a Barcelona, como vemos aquí, novela de las dos doncellas, o en el mismo Quijote, en la segunda parte. Y así me pasé de Claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valentes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades. Y en sitio y en belleza única, aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella solo por haberla visto. Jordi ya hace décadas que tiene localizado al autor de las obras de Cervantes. Fue a buscar a Miquel Sirvent y se encontró con el capitán Miquel Sirvent de Xixona, Alicante, donde dice que ha florecido. Bueno, florecido es un término que se aplicaba a aquellos que triunfaban en el mundo de las artes, de la rama que fuera. Además de esto, hay todas estas conexiones, resalto algunas. Dice que vuelve a la patria al volver a la costa catalana del Reino de Valencia. Tiene amigos en Valencia. Se imprime la primera edición del Quijote en Valencia. Se hacen alabanzas a su madre y se prepara su rescate con su hermano. Mercaderes valencianos le ayudan. El virrey de Valencia lleva las gestiones. Tirán es la mejor novela del mundo. Valencia es la ciudad más bonita de Europa. Los Sirvent son una saga catalana. Es normal que tengan esta relación. Escribe que su familia viene de un lugar en medio de las montañas y los Sirvent vienen de Puigcerdà. Una acotación. Al Jordi le han dicho las montañas, en medio de las montañas, pero es que luego dice que es León. Sí, pero en el viaje al Parnàs creo que era...
dicen, cuando están por la costa, antes de llegar a la costa catalana, en el sur de Francia, hablan de que vieron el Golfo de León. ¿El Golfo de León? Si arriba tenemos el Golfo de León, ¿cuáles son las montañas del Golfo de León? Los Pirineos. ¿Dónde está Puigcerdá? Jordi la volviste a clavar. Y reconoce que son 3 hermanos y los Sirvent son 3 hermanos. Además, combatieron en las mismas batallas, en Flandes, Italia, el norte de África. Se hizo famoso al servicio de Felipe II. Los dos tienen casa en Barcelona. Su formación académica, conocen la náutica, el lenguaje de los mercaderes, porque los Sirvent son mercaderes y navegantes. Es un admirador y plagiador de Joan Luis Vives, y Rafael Vives edita el Quijote en su volumen en Barcelona, y que los Servent y los Vives son parientes. Jordi Bilbeny hace tiempo que documentó que se autodenomina Cisne de Túria. Al volver del cautiverio se desplaza a Valencia. Luego se desplaza a Denia al volver del cautiverio. El escudo de armas de Shakespeare, que él mismo diseñó, es como los de los marqueses de Denia, de Sandoval, con una lanza adentro. Bernardo de Sandoval, inquisidor real, es su protector, y según algunas reseñas había sido también marqués de Denia. Nicolás Antonio, en el siglo XVII, dice que escribió el Quijote en contra del nieto de Bernardo Sandoval, Francisco Sandoval y Rojas, titular del marquesado de Denia, que estaba enfrentado con su tío. En el viaje al Parnás, autografía no oficial, dice que llega a su patria al ver las costas de Denia. En el Persiles, llega al Reino de Valencia, y es en este punto donde se produce el segundo encuentro. Es en el sur de Valencia. La edición Cátedra, a cuidado de Carlos Romero de Muñoz, sitúa el lugar en la comarca de la Marina. El inicio del segundo viaje se lo hace en su casa. ¿Por qué? Porque en la comarca de la Marina, este es el mapa actual de la Marina, fijaros, en Alicante. Este mapa está basado en el mapa de la época de Franco. Esta es la propuesta que se hizo, y vemos que el mismo espacio ocupa Denia. Y este está basado en este otro mapa del siglo XV, donde veis aquí Denia. En este aspecto, ni los Borbones se atrevieron a cambiar el mapa. Y la primera de todas estas conexiones es el nombre del Quijote, la Quijada. La Quijada en las comarcas alecantinas se dice Quixada. Por el tema de los Habsburgo, que otra cosa no, pero Quijada tenían. La Quijada en las comarcas alicantinas se sigue llamando hoy en día Quixada, que es de donde el autor dice que sale el nombre de Quijote. Se vino a llamar Don Quijote, que sin duda debía llamarse Quijada. Y el cifrado masónico lo confirma. Una vez tenemos todo esto, tenemos que nadie puede ser, como hemos visto. Tenemos algunas razones porque de desarrollarlas todas es imposible, y una pincelada nos queda muy corto. Hemos de escoger algunas. Hay un estudio grafológico que presenté aquí hace 3 años que demuestra que es el mismo autor, y está hecho por un especialista profesional y luego corroborado por 2 más. El estudio grafológico de las letras de Shakespeare y Cervantes, la conclusión es que es la misma letra. Venga, vamos a ver el cifrado masónico. Una vez hecho todo esto, vamos a ver qué nos confirma el cifrado masónico. Vamos allá. Hace muchos años, navegando por webs inglesas, vi que Shakespeare estaba muy relacionado
El autor de las obras de Shakespeare estaba muy relacionado con la masonería y no era una relación pequeña precisamente. En su vínculo incluso en Shakespeare, Creator of Freemasonry. Y a ver, esto se encuentra en toda su obra. Es evidente que si el autor de las obras de Shakespeare y Cervantes es el mismo, esto también pasará con las obras del autor de Cervantes. Estas son dos logias en las que se habla de los masones célebres, y una la encabezan y la otra la terminan con una frase de Cervantes. Este reconocimiento no viene de ahora. Ya en el siglo XVIII, este cuadro que está en el British Museum, ya encontramos aquí el misterio de la masonería, donde sale el Quijote vestido con el delantal masónico. Veis aquí a masones con el delantal actual, para que veáis la relación. Constaté que había mucha literatura sobre el tema y muchos eruditos que hablaban del tema. Y que sí, que verdaderamente las obras de Cervantes transmitían los conocimientos necesarios de la masonería sobre alquimia y astrología. Y además de esto, qué suerte han tenido de que la edición Princes del Quijote se conserve en castellano, porque Israel, donde 8 de los 13 primeros ministros antes de Olmer eran masones, en concreto el fundador del Estado de Israel, David Ben Gurión, primer ministro, comenzó a estudiar español para poder leer el Quijote sin necesidad de traducción. En aquellos días la obra de Cervantes todavía no había sido traducida de forma completa al hebreo. En Shakespeare, en Creator of Freemasonry, salían estas tablas que son las que utilizaban en el siglo XVI los masones para cifrar y decodificar sus mensajes. El funcionamiento es muy sencillo. Todas las letras tienen un equivalente numérico y entonces, si querías cifrar el nombre de alguien, lo que hacías era hacer coincidir numéricamente un número con la persona que habías cifrado. Por ejemplo, mira, veremos cómo codificaban nombres y apellidos. ¿Veis? Bacon, la B es la 2, la A es la 1, la C es el 3, y así la suma de todos da 33. Lo mismo pasa, aquí también tenéis el ejemplo de Shakespeare. Y sumamos todos y da 103. Así es como se cifraba el nombre y el apellido antaño. Aquí tenemos cifrados los apellidos de Bacon y de Shakespeare. Veamos ahora el funcionamiento. Si tú querías dirigirte a otra persona mencionando a alguien sin que otro lo detectara, o hacerle llegar este mensaje que se refería a una persona a otra persona, lo hacías cifrando el nombre con otro equivalente numéricamente. Por ejemplo, veamos aquí un caso. Marston y Hall, en un intercambio de sátiras, apuntaban a Bacon y se referían al autor como Laveo. Comprobemos si Laveo sirve para referirse a Bacon cuando hablaban de Laveo. Evidentemente, estaban enviándose las sátiras hablando de Laveo cuando los dos sabían que estaban hablando de Bacon. Este tipo de relación, yo ya hace tiempo que la había encontrado, y de hecho sale en el libro. Continuemos. El caballero de la mano en el pecho. Durante décadas se ha dicho que esta persona era Cervantes.
Durante décadas, no, durante siglos, que este cuadro correspondía a Cervantes. Y hoy en día todavía lo defiende la revista Arte e Historia, la Wikipedia o el Museo del Prado. Francisco de Villegas, director de la Academia de las Bellas Artes de Roma, a comienzo del siglo XX, condecorado por el rey de Italia por sus servicios y posteriormente director del Prado, dijo además que este cuadro tenía simbología masónica. Vale, miremoslo. Si es Miguel de Cervantes, vamos a ver si es Miguel de Cervantes. Ostras, parece que no. ¿Y Miquel Sirvent? Hombre, difícilmente, si Cervantes cifraba como Sirvent es complicado. Llegados a este punto, tenemos que hacer la reflexión que me hice. Si Miquel Sirvent escribía en catalán y se hacía llamar en otras lenguas con su nombre equivalente en catalán, es evidente que si le hiciera un retrato debía estar cifrado. Traduzcámoslo y cifrémoslo. El caballero de la mano en el pecho en catalán sería al cavaller de la mà al pit. Hablo hoy y todavía hoy se me pone hoy la carne de gallina. Estuve en estado de shock. Me quedé un cuarto de hora totalmente cao. Una cosa es ir a buscar esto. Es que estoy hablando y me emociono. Continuemos. Masones conocidos. ¿Veis? George Washington, la mano en el pecho, Simón Bolívar. Shakespeare hizo 2 dedicatorias a un chico del que había sido su tutor. Hubo un cuadro que se hizo el chico en esta época, cuando Shakespeare era su tutor, y el cuadro es este. Fijaros la mano. Ahora hablaremos de documentos oficiales. Hablaremos documentos oficiales de la época, por lo que vale la pena recordar lo que el prestigioso grafólogo americano Charles Hamilton demostró. Él demostró con evidencia grafológica que la mano de Shakespeare en el Thomas More Book sirve de 1593-1594, cuando la plaga había cerrado los teatros de Londres, como escribiente del abogado y jurista eminente Sir Francis Bacon. Charles Hamilton fue capaz de demostrar que la mano D también había sido utilizada para redactar las hipotecas, incluso todas las aplicaciones sucesivas de su padre en el escudo de armas. Y en todos estos documentos técnicos y legales fluye la mano utilizada en el testamento y los fragmentos de Thomas More. Trabajaremos con el escudo de armas, trabajaremos con el testamento y trabajaremos con el Thomas More. Hemos de diferenciar también lo que es el autor de las obras y quién era el Shaxborough o William de Strangford. Recordemos que el William de Strangford era el de la primera firma, donde dice su nombre, que es en un juicio, su apellido, su edad, su procedencia y su estatus. El resto son firmas de documentos privados. Y este era el formato que habíamos visto. Recordemos también que esta firma ya la habíamos visto, que se correspondía a la de una persona analfabeta y que encajaba con su entorno familiar. Padres, hermanas, hijos y todo su entorno era analfabeto. Esto yo ya lo había leído de los ingleses, pero lo que hace el análisis no tiene por qué. Aquí tenéis algunos ejemplos. Yo esto lo había escuchado, lo había leído, que era analfabeto, pero la persona que hace el análisis no tiene por qué saberlo ni tenerlo presente. En su momento, en el libro, puse el cuadro fonético de Shakespeare, Sirvent y Cervantes. Claro, el libro son las investigaciones que hice hasta mediados del 2015. Que han pasado 7 años y ha llovido mucho. Miraremos primero este documento que es la petición de armas del escudo, que hizo el autor de las obras
para el padre del testaferro de Shakespeare. Os pongo esto, que es el estudio grafológico de las letras del Thomas More Book. Esto es para que os fijéis en cómo hacían la letra E en su momento. Para unos documentos, fijaros cómo lo hacían. Este es el primer documento, aunque dentro de su cuerpo, aunque dentro del cuerpo pone Shakespeare, lo que es el encabezamiento, la petición que hace el autor de las obras lo hace en este formato. Fijaros que esto es una E. Ha puesto Shakespeare sin la A. Siempre nos tenemos que ir a los primeros documentos. Es cuando hace la petición de armas. Este otro es 3 años más tarde, con el mismo formato. Solo sale una vez en el cuerpo, fijaros en el formato. Incluso cuando le acusaron de plagiar el escudo, sale con el mismo formato. La verdad es que la acusación de fraude estaba un poco justificada, parece, pero si os fijáis en la finalización, ahí aparecen unas cosas. La finalización no es la misma. Si alguien tenía derecho a acusarle de plagio, era los Sandoval, que es que realmente se los clavó. El lema que escogió fue no sin derecho. Lo que me dice que esto, que es un plagio de los Sandoval, probablemente en un futuro tendremos que retirarlo, porque los lazos de esta persona con los Sandoval son muy importantes. Esta firma es la que sale en la solicitud del escudo de armas, y en 1698 salen un montón de obras de Shakespeare. Estuvo 8 años sin sacar ninguna y de golpe y porrazo, en el 68 saca un montón. Y en la primera, y solo en la primera, y únicamente una vez, sale en este formato. También, en el mismo formato, sin la A. Solo una vez. Y por obra y gracia del autor de las obras, lo que era un cuadro fonético se transforma en un cuadro gráfico. He dicho que desde el 2015 ha llovido mucho, pero en su momento, con el testamento, ya llegó el gran diluvio. Este es el Thomas More Book. Charles Hamilton lo comparó con el testamento. Estas son hojas del testamento. Esta es una hoja de Charles Hamilton y nos dice que uno de los modos para identificar si es la misma letra es darle la vuelta al documento. Y dándole la vuelta al documento, miramos así al revés. Fijaros, tiene continuidad. Pues esto es una composición que Hamilton formó con las líneas de la mano de y las del testamento de Shakespeare. Las líneas 1 y 4 son del testamento, del 5 y 8 son del fragmento de Sir Thomas More, las 9 y 12 son del testamento, las 13 y 15 son del fragmento de Thomas More, y 16 y 21 son del testamento y las 22 y 26 son de Thomas More. Su forma coincide exactamente con los testamentos tradicionales de la época y fue capaz de demostrar que la mano D también es la que redactó las hipotecas, las aplicaciones sucesivas de su padre para el escudo de armas. Es decir, el autor de las obras del Shakespeare, el William de Stratford, es una persona con una vida totalmente dirigida y controlada por el autor de las obras, que es el que le hizo firmar los documentos. Y es el que le proporcionó todos estos documentos y el que le controló la vida. Y se supone que lo remuneró.
El testamento. Todo el mundo se queda con la firma, yo también, pero a mí lo que me sorprendió en su momento cuando llegué por primera vez al testamento fue esto. ¿Cómo salía el apellido de Shakespeare? Salía sin la E y habían puesto una C. Y yo dije, bueno, lo comprobé y diversas fuentes decían lo mismo. Miré en la Wikipedia y también decía lo mismo. Y además nos dicen que no solo lo dice una vez, que lo pone 3 veces. Entonces lo pone en el registro de entrada, en la parte izquierda del encabezamiento del testamento y en la primera línea. ¿Por qué me llamó la atención esto? Por lo siguiente. Y recordemos con quién cifraba. Mirad. Nombres y apellidos en catalán y en castellano y en inglés. Esta es una de las 650 millones de combinaciones posibles. Solo cambiando una letra, la C por la E, le hemos añadido 3 millones de combinaciones más. O sea, es imposible que esto se dé casualmente, es imposible. Continuemos. Además de esto, además de los 2 testaferros, Mr. Shakespeare y Don Carvantes, el autor utilizó seudónimos. El presidente de la Shakespeare Oxford Society señala que un crítico de la época menciona a un autor que se autodenominaba a sí mismo Shakespeare con un guión en medio, el uso del cual era normal entre los autores que utilizaban seudónimo. Pues aquí lo tenéis, el Rey Lear con un guión en medio, al otro lado Romeo y Julieta con el guión en medio, o el Ricardo II con el guión en medio y los sonetos con el guión en medio. Thomas Vicaris, en el 1624, dio una lista de poetas ingleses omitiendo a William Shakespeare, lo cual era extraño, porque seguro que lo conocía, porque un año antes se había editado el First Folio, que es la recopilación de sus obras, y se había hecho un año antes, y no lo puso aquí. Y en una tercera edición escribe: creo que hace falta añadir al famoso poeta que toma su nombre de Shaking y de Spear. Aquí hay una referencia a Shakespeare que implica que su nombre es un seudónimo. Además de esto, de que implique que sea un seudónimo, que está claro, mi opinión es que en el 24, habiendo salido la recopilación de sus obras, no lo puso sencillamente porque no era inglés y la recopilación era de poetas ingleses, no por su nombre. Escribe a un chico joven los sonetos, se los dedica. No escribe su nombre en ningún momento y le dice que será recordado por sus obras. Y le dice exactamente esto: y tú me sobrevivirás, es lo que está en amarillo, y tu recuerdo no será borrado por la muerte, y tu nombre de aquí tendrá vida inmortal. Tú reposarás enterrado a los ojos de los hombres. En cambio, de él mismo, que es el autor y que se sabe quién es, y toda su trayectoria y todo lo que ha hecho, dice lo siguiente: al menos que inventes una mentira virtuosa, que digas más sobre mí que no mis méritos, y que cuelgues sobre mí alabanzas ya muerto, que mi nombre sea enterrado donde mi cuerpo y que no viva más para avergonzarme a mí o a ti. Cuando yo me pudra bajo tierra, todas las partes de mí serán olvidadas. Cuando yo ya no sea, habré muerto para todos. La tierra no me puede dar sino una fosa común. A ver, vamos a ver la trayectoria que tenía este hombre antes de hacer los sonetos, porque para que pueda decir esto, porque le está diciendo
al otro, sin citar su nombre, que todo el mundo le recordará, pero que a él no le recordará nadie. Miremos qué había hecho hasta 1609. En el 89 entra a formar parte en la compañía de teatro de los Burbage como dramaturgo y participa de los beneficios. En 1590 hace Enrique IV en colaboración con el principal dramaturgo inglés del momento, Christopher Marlowe. En 1593, ya es suficientemente conocido, Robin Greene escribe que es un shake scene, que sacude la escena de la ciudad. En el 93-94, cuando los teatros permanecían cerrados, publicó 2 obras en verso donde sale su nombre en la dedicatoria interior, que tienen muy buena acogida por el público. En 1594 es nombrado socio de la compañía Lord Chamberlain's Men. En 1599 la compañía estrena su nuevo teatro de Globe. A inicios de 1600 la compañía ya es la mejor de Inglaterra y él es el director. En 1604, después de la muerte de la reina Elizabeth, su compañía es llamada The King's Men, siendo el mismo monarca su patrón y protector. Y con el rey James es nombrado además poeta de la corte. Todo esto antes de que se publicaran los sonetos en 1609. Además de todo esto, están todas las obras que durante toda su trayectoria sacó con su nombre en la portada. Os he puesto esta de 1612, que es posterior a los sonetos de 1609, para que veáis que después se continuaba escribiendo su nombre con guión. Entonces, hombre, si no querías que nadie recordara tu nombre, lo disimulaste muy bien. Y un poco complicado es. De hecho, los de la duda razonable dicen, el mismo autor dice en los sonetos que no quería ni esperaba que su nombre fuera recordado. Y lo que no tiene sentido, a no ser que su nombre no esté asociado a sus obras. Cervantes nos lo dice directamente. Bueno, este es el chico, el Henry Wright, al que le dedican los sonetos. Cervantes nos lo dice directamente, que es un seudónimo. Esta es la novela Coloquio de los perros, el coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, a quien comúnmente llaman los perros de Maúdes. Comúnmente. Pero en realidad no se llamaban así. En realidad se llamaban Cipión y Berganza. En el prólogo de estas mismas novelas ejemplares utiliza el mismo esquema para referirse a él mismo. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Comúnmente. ¿Por qué? Porque en realidad no se llamaba así. En realidad se llamaba y fue Joan Miquel Sirvent, el dramaturgo enmascarado. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias. Wow.